con ustedes en esta experiencia espiritual y por poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Eso es lo más importante. Hoy quisiéramos hacer nuestra primera conversación o nuestra primera reflexión. Y quisiéramos, antes de responder a la pregunta, ¿qué es predicar? Que es como nuestro primer tema. ¿Qué es predicar? Ese es nuestro tema. Me encanta que sepamos de qué vamos a hablar, tú sabes. Porque me fastidia la gente que está... ¿Y de qué están hablando? No sé, pero está bueno. Aquí no. Aquí tenemos claro de qué vamos a conversar. Hoy, en mi primera reflexión, vamos a intentar, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, responder a una pregunta. ¿Qué es predicar? Quisiera yo que al terminar esta conversación, usted por lo menos tuviera una notación clara de qué es predicar. ¿De qué decimos cuando decimos que vamos a predicar? ¿De acuerdo? Bien. Pero antes de responder esa pregunta, yo quiero poner tres presupuestos. Tres presupuestos. Es decir, tres categorías o tres claves para que sepamos cómo vamos a responder eso. Porque ni ustedes me conocen ni yo los conozco. Y de pronto ustedes esperan una cosa que yo no voy a dar. O de pronto yo espero una cosa de ustedes que ustedes no van a dar. ¿Verdad? A mí me encanta ponerme de acuerdo con la gente. Hay tres presupuestos. El primer presupuesto, un presupuesto teológico. Yo respeto la teología de todo el mundo, pero desde la sana doctrina de la iglesia, Gabriel, quiero tener un marco desde el cual no me voy a mover. Si usted se mueve, es problema de usted. Yo de ahí no me moveré. ¿Estamos? ¿Cuál es ese presupuesto teológico? Creo que en la cruz se sintetiza la manera de revelarse Dios y la manera como nosotros tenemos que relacionarnos con Él. Oye, anótalo, anótalo que quede bien. En la cruz se sintetiza, es decir, creo que la cruz es una síntesis. Toda una gran experiencia densa queda sintetizada allí. ¿Y qué es lo que se sintetiza allí? La manera de revelarse de Dios y la manera como nos debemos relacionar con Él. Freddy, no me saques de ahí, porque si me sacas de ahí no hay nada que hacer, no nos vamos a entender. Padre, es que yo tengo otra manera de conocer la tuya, pero con la que vamos a trabajar aquí está centrada en la cruz. Pero en la cruz como síntesis de su revelación y de mi relación con Él. Y eso implica dos cosas. Una, toda acción que hacemos en el ejercicio evangelizador tiene como sujeto a Dios. Escúcheme eso. Lo primero es que es Dios el que se revela. Ese es el bajante. Toda acción evangelizadora tiene a Dios como sujeto. Lo ha dicho hasta el cansancio el libro de Hechos de los Apóstoles en estos días de Pascua. Si tú te das cuenta en Hechos de los Apóstoles, ¿quién es el que manda? El Espíritu. El Espíritu lo dice, coge para acá, toma para acá, ve para allá. Perdónenme las palabras, recuerden que yo soy colombiano, y que algunas palabras mías suenan feas con ustedes y algunas de ustedes suenan horribles. Pero hacemos un pacto y usted me entiende en colombiano y yo lo voy a entender en argentino, ¿de acuerdo? Dale. Si yo digo una palabra que no suena bien, tenga la certeza que yo nunca quiero decir malas palabras. Y cuando les digo, solo las digo en la cancha, nada más. Ahí tengo un problema, tú sabes. Cuando voy solo puedo decir de todo. Cuando voy solo, el árbitro levanta una banderola y yo le digo, tú sabes. Pero cuando voy con mi papá, no puedo. Yo que me levanto y mi papá que me mira. Y mi papá que me mira y yo le digo, árbitro, gloria a Dios, aleluya. Eso es inevitable, tú sabes. Oye, ¿quién toma la iniciativa? Dios. ¿Quién es el sujeto de toda acción evangelizadora?
Dios. En Hechos de los Apóstoles eso queda tan claro, que es el Espíritu Santo el que le dice a Pablo: ve por aquí, ve por allá, vamos para Roma, ven a Jerusalén, devuélvete, va, viene. Es el Espíritu de Dios. Eso tiene que quedar claro. La evangelización no es obra tuya. La evangelización no es que tú: yo soy tan inteligente que he descubierto que debo predicar. Si eso es así, métete a astrólogo. Métete a cualquier tontería, porque vas a perder el tiempo. ¿Quién es el que dirige esto? El Señor. Él toma la iniciativa. Por lo menos a mí me amó primero. Sin que yo lo mereciera, me estaba amando. Me eligió en el bautismo, como a ti, sin que nosotros lo hubiéramos pedido, tú sabes. Ninguno de ustedes dijo: Señor, elígeme, elígeme, elígeme. No. Por eso me encanta tanto el bautismo de los niños, tú sabes. Porque expresa que la elección es gratuita. Lástima que algunos no entiendan eso. ¿Quién es el que manda? Dios. ¿Quién es el que hace las cosas? Dios. ¿Quién da las intuiciones? Dios. ¿Quién muestra el camino? Dios. ¿Quién da las capacidades? Dios. Pero la cruz no tiene un solo parado. Tiene otro, ¿verdad? Y a mí me encanta, porque todos los hombres tenemos que asumir esa acción de Dios y ser mediación de ella. A mí no me venga con cuentos de que: padre, eso lo hace Dios. No, señor. Cuando Dios quiere hacer algo, lo manda a usted. Ahí está la síntesis. Él toma la iniciativa, es Él el que se revela, pero cuando actúa contigo y conmigo. Pongo ejemplos. Porque si no, esto se nos vuelve un espiritualismo. Y estoy hasta aquí de espiritualismo. Ay, el Espíritu lo hace. No vayas tú a trabajar para que veas. No, madre, necesitamos la comida y el Espíritu Santo nos va a mandar unos mangos ahí unos 100 mangos para desayunar. De pronto los manda, pero tiene que irlos a buscar. A mí me fascina. ¿Sabes dónde queda eso claro? En Bartimeo. Yo vivo obsesionado por Bartimeo. A mí Bartimeo tú sabes, me obsesiona. ¿Qué vamos a hacer? Espero que no hayan psicólogos ni psiquiatras aquí que vayan a molestar, pero tengo problemas obsesivos con Bartimeo. ¿Qué voy a hacer? Te cuido, ¿viste? Porque si tú das con mis obsesiones, yo doy con las tuyas. Entonces yo que tú dejamos las cosas así. Bueno. Bartimeo. ¿Te acuerdas? Yo no sé si recuerdas a Bartimeo, era un tipo que era ciego, que estaba a la vera del camino, que pasó Jesús, y él como buen ciego tenía buen oído, tú sabes. Y entonces pasó por ahí, y él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Parece que iba la gente de la renovación con Jesús. Porque había unos dificilitadores. Tú sabes que en la vida hay facilitadores y dificilitadores. Y la renovación a veces se llena de dificilitadores. De esa gente que todo lo vuelve difícil. Oye, todo lo vuelve difícil. Bueno, con Jesús había gente dificilitadora. Porque Bartimeo comenzó a gritar y le dijeron: cállate. ¿Te acuerdas? Cállate, no hables más, no molestes al maestro. Ahora viene la oración de lengua, ahora viene el discernimiento, después te puedes mirar, ahora no. Dificilitadores. Y a mí me fascina, porque cuando Jesús se percata que está Bartimeo ahí, Jesús no va donde Bartimeo. Dice: llámelo. ¿Qué cosa emocionante? ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a hacer por ti lo que a ti te toca hacer. Dios no hará por ti lo que a ti te corresponde hacer. Si Bartimeo quiere encontrarse con Jesús, tiene que venir donde Jesús. Pero es que ciego, no importa, que venga. Que venga. Jesús no dijo: déjenlo ahí que lo voy a ir a visitar. Porque muchos de nosotros queremos que todo sea a domicilio, tú sabes. Sí, el to go. Todo, sí, todo domicilio. No.
necesitamos esforzarnos. Bartimeo tiene que ir donde Jesús. Pongo otro ejemplo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo clama al Dios de la vida porque están sufriendo en Egipto, creo que era que sufrían en Egipto, ¿verdad? Los estaban haciendo sufrir en Egipto y ellos clamaron a Dios, y dice el libro del Éxodo que la palabra, la súplica de ellos llegó hasta el oído de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se preparó, se puso su ropa de ninja. El pueblo necesitaba ayuda, ¿verdad? Sí fue eso lo que hizo, se puso, cogió su arma. Voy a defenderlo. ¿Hizo eso? No. Llamó a un tartamudo. ¿Te acordás? Ey, mire, que esto quede claro. Que esto quede claro. Ahí en el misterio de la encarnación está Dios que toma la iniciativa y el hombre que tiene que actuar. A mí no me le dejen a Dios los trabajos. Muchas cosas de la renovación fracasan porque Dios las tiene que hacer. No, las tienes que hacer tú. Él te las puso en el corazón, ahora te toca hacerlas tú. No, padre, yo no preparo porque el Señor me inspira. Bueno, eso no es católico. Yo no sé de dónde sea esa cosa, pero católico no es. Por lo menos no está en este primer presupuesto. A mí no me salgan con cuento de que Dios va a hacer lo que les corresponde hacer a ustedes. Cuidado con eso. Hemos vuelto a la renovación una vaina espiritualista. Claro que hay que discernir, obvio que sí. Claro que hay que pedirle al Señor que nos ponga soluciones en nuestro corazón, pero hay que salir a trabajar. Y cuando trabajes, sea inteligente. Cuando trabajes, sea inteligente. Ve y léete a Gedeón para ver cómo lograron defenderse de los madianitas. Se necesita estrategia, se necesita planeación, se necesita esfuerzo, se necesita lucha. No se puede ser predicador porque yo quiero ser predicador. Si quieres ser predicador, estudia, trabaja, esfuérzate, prepárate, trata de entender la palabra, ora, que el Señor te llene de su fuerza, que el Señor te llene de su poder. Si no, no va a funcionar. Si no, no va a funcionar. Entonces, ni exageramos en el espiritualismo, ni exageramos en la filantropía, ¿no? Porque el otro extremo es eso es hasta pelagianismo, creo. El otro extremo es yo puedo, yo soy, yo me salvo. La iglesia se está llenando de un neofariseísmo que hay que tenerle cuidado. Francisco está siendo cada vez atacado más por una cantidad de neofariseos que tenemos hoy en día. Todavía se nos llenó de fariseos. Del cumplimiento de la ley. Cuidado, cuidado. Ahí hay gracia. Ahí hay regalo de Dios. Ahí hay gratuidad. Sin el extremo, ¿no? Porque el extremo nos lleva a otra herejía. Eso es lo primero. A mí entonces no me vengan a hablar de cosas. Padre, mire, es que Dios va a hacer un congreso en mi diócesis. No creo que Dios haga congresos. Porque si lo hace, invita siempre a Pacho, tú sabes. Evítense eso, ¿viste? Y lleva de cantar a mi amiga. Entonces, el primer presupuesto, ¿está claro? Es el misterio de la encarnación. Dios que cuenta con el hombre. Como dirían los padres de la iglesia, Él no me va a redimir sin mí. Él no me va a redimir sin mí. Va a contar contigo, Gabriel. Y va a contar con tus capacidades, con tus cualidades, con tus herramientas. Por eso tienes que estar abierto a la acción de Dios. Esto no es mágico. Mire, de las cosas que a mí me impresionan es que hay gente que se vuelve predicadora de la noche a la mañana. Yo detesto eso. Por mi casa pasa. El otro día me salió un pastor. ¿Y te mandó? Era un señor. Tú te sabes la historia de Pirulo. Pacho, tú me has oído eso 1000 veces. ¿Quién te mandó? Pirulo. Yo vivo en el Caribe, en el norte colombiano. Bueno, vivía. Nací en el norte colombiano. Que es el Caribe, ¿verdad? Y yo me identifico como un Caribe. No soy andino. Por eso mis R's no son como las de ustedes. Por eso mis letras faltan. Yo tengo letras que no pronuncio, por eso. Porque soy de allá arriba. Y en el Caribe, bueno, todo es fiesta. Bendito sea Dios. Yo nací donde tenía que nacer.
Era un bacán. Un tipo, tú sabes que en el Caribe algunos caminan bailando. Este era así, tenía tú sabes, sí, el son que tienen los guapos al caminar, este lo tenía. Nunca iba a misa, nunca, pero nunca iba a misa. Nunca. Yo nunca lo vi celebrar nada. Era más bien un... Además se fumaba algunas cosas. Ayer la que usaba no era mate, era otra cosa, ¿viste? Era... Tú sabes. Pacho, yo me fui a estudiar a Bogotá y regresé. Y a los 6 meses, tú sabes que en esa época no lo dejaban venir a uno sino a los 6 meses en Valmaría. A los 6 meses que yo regreso, lo encuentro caminando derecho. Camisa blanca, mangas largas, en semejante calor. El Caribe siempre verano. Pantalón negro. Parecía un mesero de esos de allá de la costa. Pero bueno, Biblia debajo del brazo. Yo me emocioné porque yo dije, lo tocó Dios, ¿qué más da? Y yo me le acerqué. Y entonces, claro, yo le dije, viejo Piru, porque a él le decían Pirulo. Yo le dije, hey, viejo Piru, ¿qué? ¿Sabes con qué salió el tipo? Hermano Juan. Y después me dijo, es que me salí de tu iglesia y me volví predicador. Y ahí sí se me cruzaron los carros. Se me salió. Y le dije, ¿de qué iglesia te fuiste si tú nunca has ido a ella? ¿De dónde te fuiste? ¿Y qué predicador si uno en 2 días no se puede volver predicador? Pero es que nosotros acostumbramos a eso. No, Él llama, pero tú tienes que dar el trabajo. Y tú tienes que hacer el esfuerzo. Y tú tienes que salir adelante. Y tú tienes que prepararte. Y tú tienes que esforzarte. Es supremamente importante el bajante vertical, pero es supremamente importante el larguero horizontal. ¿Amén? Amén. ¿Está claro el primer presupuesto? Aquí no me pidan a mí cosas raras. Padre, que yo, que tú, que... Parcillado. Aquí en ese contexto trabajamos, ¿de acuerdo? ¿Está claro el primer presupuesto? Segundo presupuesto. Todavía no he comenzado la predicación. Pero estoy en el presupuesto. Segundo presupuesto. Un presupuesto pedagógico. Claro, es consecuencia del primero. Escúchame esto. Me mata algo en la cabeza. Me mata, pero así tú sabes. Y te hago la pregunta a Gabriel. Me sé como 3 nombres, entonces eso lleva. Los 3 nombres que me sé, esos tienen que... Pregunto, Freddy, tú que a veces crees que lo sabes todo. Respóndeme esto, Freddy. ¿Por qué el discurso publicitario, que es tan estúpido y que vende mentiras? Porque no es verdad que el Marlboro da felicidad. No es verdad. No es verdad que el Marlboro crea un mundo. Eso es mentira. Y que el mundo Marlboro. Eso es mentira. Aquí la Coca-Cola es la chispa de la vida también. ¿Cómo es? Yo me acabo de predicar en España y España es la sensación de la vida. Aquí es la felicidad. En Colombia es la chispa. La felicidad de la vida. Eso es mentira. Te puede dañar el estómago, pero más no. Pregunto. ¿Por qué? Si el discurso publicitario solo promueve estupideces, mentiras y sofismas, ¿por qué tiene tanto éxito? Y pregunto, ¿por qué el discurso evangelizador que comparte vida nueva, vida eterna, que debe tener el poder del Espíritu,
fracasa tanto? Pregunto. Un análisis pedagógico, ¿eh? ¿O usted cree que hay algo más aburrido que la homilía de un cura? Pregúntele a mi sobrino para que vea. Bueno, se salva Gabriel, Juanito y yo. Y Pepe también está por ahí. Pepe también está, así está por ahí. Pepe, tú te salvaste y yo también. Miren, estamos hablando de nosotros, Me hace falta el de Jujuy. ¿Cómo se llama el de Jujuy? René, creo. René se fue. René, tú también te salvaste, ¿oíste? De los míos no hablo de los otros. Lo digo en serio. ¿Por qué? A ver, explícame tú. ¿Por qué un discurso tan estúpido como es vender un cuchillo transforma y la gente se solla? A mí me ha pasado. El otro día estaba como a las 2 de la mañana viendo televisión, Pacho, y estaba en una televenta y estuve al borde de comprar 4 cuchillos. Porque era que si no los compraba ya se acababan. No, desesperado, me tiré todo, salí al teléfono y después digo, pero si yo no cocino. Si yo no tengo, oye, ¿para qué lo necesito? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y miren lo que les voy a decir. Hoy uno de los fracasos que tiene la evangelización en el mundo actual pasa por la respuesta a esa pregunta. Algo estamos haciendo mal. Nosotros damos una misa y cuando se nos llenan van 1000 personas. Uno de los atorrantes de eso da un concierto y van 100,000. Algo no estamos haciendo bien. Y no es problema del espíritu. Porque ahora ya vi al Freddy diciendo, padre, es falta de espíritu. No me pongas a sacar espíritu y siempre. O sea, a mí no me vengas con ese cuento. Eso no es un problema de Dios, es un problema tuyo y mío. Si fracasamos en la evangelización, es problema tuyo y mío. Porque el Señor lo da todo. Algo no hicimos bien. ¿Qué no estamos haciendo bien? Esa es la pregunta. Y en estos días he estado trabajando el tema. Y me encontré con un autor, pedagogo, Joan Ferrés. Yo creo que lo has leído. Un catalán, tú sabes que los catalanes están de moda, de Sabi para allá. Señora, yo me sé la predicación. Usted no se meta, que yo me sé la predicación. Mira, yo la tengo aquí, me la sé de memoria. Mira, la tengo aquí. Y me va a ayudar. Mentira, es una broma. Es una broma. No se vaya a molestar, es una broma. Escúchame lo que voy a decir. Escúchame lo que voy a decir. Porque sí creo que tenemos que cambiar de pedagogía. Padre, o los curas cambiamos de pedagogía, o los evangelizadores cambiamos de pedagogía, o el diablo nos gana la batalla. Si seguimos como vamos, perdemos. 7-1, primer tiempo. Y no salgas para el segundo, ¿viste? Echarte gas, pimienta o alguna cosa. Soy botero, que quede claro. Iba bien. ¿Dónde está el problema pedagógico? Joan Ferrés dice que el sistema límbico nos da 14 segundos para decidir si el discurso que estamos escuchando tiene importancia para nosotros. Es decir, cuando usted se para frente al público, tiene 14 segundos. Padre Juanito
a aburrir. ¿Y cómo hago para que en esos 14 segundos me ponga atención, me pare atención, me ponga atención? Joan Ferres dice que tengo que hablar, que tengo que hacer contacto emocional. Escúcheme, no me ponga esa cara, escúcheme. No diga como si estuviera hablando locura. ¡Ey! 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 Tienes 14 segundos para meterte en el mundo emocional de esa persona. Y te voy a decir algo. ¿Qué es el mundo emocional? El mundo emocional apunta al sentido de la vida. Pareja, presa, comida, refugio, protección. Ese es el mundo de la vida. Palabras más, palabras menos. Tienes 14 segundos, para mostrarle a esa persona que lo que tú vas a decir tiene que ver con su sentido de la vida. No hables de Dios si no crees que lo que vas a decir le puede cambiar la vida a las personas. Si no, no hables. No cantes. Si tú lo que vas a cantar es que lo vas a entretener. ¡Flaca! Métete a otra cosa, volvete a la psicología. Cuando te pongas aquí, que tus notas le hagan sentir a ellos que lo que tú vas a decir les puede transformar la vida. Si no, no vale la pena. Es que algunos de ustedes se paran frente al auditorio o frente a cualquier trabajo creyendo que lo que van a decir es cualquier cosa. Bueno, yo voy a hablarles hoy de Mateo. Eso no es importante, pero vamos a hablar de Mateo. Mateo, espérense que se me olvidó la cita. Es Mateo. Espérense. Eso es una estupidez. Ahí puede haber mucho Espíritu Santo que eso no va a servir para nada. Necesitas mostrarle al otro, vamos a decirlo en términos pedagógicos, necesitas mostrarle al otro una propuesta de sentido. Cuando usted habla, o sea, piense en la samaritana. Piense en la samaritana. ¿Usted por qué cree que la samaritana salió corriendo y allá en Sicar, yo no sé dónde fue, pero si fue en Sicar, ¿por qué fue que fue a convertir a toda esa gente? ¿Te acuerdas que después ellos dicen, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos visto? Entonces, ¿por qué cree que la samaritana salió? Porque la propuesta que le hizo Jesús tenía que ver con el sentido de su vida. Por lo que usted dice, ay no, porque él era el Señor. No, podía ser el Señor, pero si no hace una propuesta de sentido, es decir, de darle la razón de ser a su existencia, no importa. Usted y yo lo que predicamos es respuestas a las preguntas existenciales más profundas de la vida. Usted y yo no queremos enseñar literatura, ni usted ni yo queremos enseñar psicología, ni usted y yo lo que queremos es que la gente encuentre una manera de vivir feliz, una manera de vivir plena. Eso lo llaman salvación. Sí. Imagínate, la samaritana estaba, tú sabes, pero yo le fue a pueste al hijo de María. Le dije, este cae con este libro, tú sabes. Yo me lo imagino todo para. Claro, porque una en esa época que ha tenido 5 maridos debía estar tenía que estar. No te puedo decir, pero tenía que estar. Ey. Yo me imagino que cuando ella vio a Jesús dijo el séptimo. ¿Y qué le hizo cambiar? ¿Qué le hizo cambiar? La propuesta de vida que Jesús le hace. Porque Jesús no hace otra cosa sino presentarnos propuestas de vida feliz. Jesús nos presenta una manera de vivir que responde a las preguntas más profundas de nuestro ser. Si usted quiere ser un predicador, usted tiene que estar en ese contexto pedagógico. Si no, va a perder su tiempo.
y le va a hacer perder el tiempo a nosotros. Y hay un pocotón de predicadores haciéndole perder el tiempo. Y ojo, si estamos en la renovación, uno se los aguanta. Chévere, si el predicador es malo y uno está en la renovación, uno y uno vive ahora. Pero si estás en el mundo, no te paran bolas y te mandan a la... Tú sabes. Mire, yo tengo un sobrino de 12 años, Pedro, que tengo un problema con Pedro. Pedro me dijo, no voy más a misa. Pero papi, ¿por qué? No voy más, tío. Pero papito, no voy más. ¿Por qué? Porque ese cura no se le entiende nada de lo que dice. 12 años. Y me dijo, voy si me dejas llevar ¿cómo se llama esa cosa? El Xbox, no sé cómo se llama eso. Yo esa vaina no sé. Yo en mi vida yo jugaba era con pelota, ¿cómo sabía yo de eso? Oiga, que es un lío porque no quiere ir. Y cuando estoy diciendo, todavía no lo he resuelto, tú, Pacho, todavía ese problema no lo puedo resolver. Porque bueno, cuando estoy yo, va obligado. El otro día dije, pero pregúntale a tu mamá, ella tampoco entiende. Si el cura dice, somos el cuerpo místico de Cristo. ¿Tú sabes qué entiende mi sobrino por místico? Padre, esa es una categoría teológica. ¿Qué va a saber mi pobre sobrino de místico? ¿Eso a qué le sabe? ¿A remedio? Mi sobrino va a decir, ese es el remedio del mediodía. Oiga, no se ríe. Usted se está riendo, pero esto es muy serio, Esto es muy serio. Vamos a terminar predicándole a las bancas. Miren, con todo respeto, yo acabo de venir de Europa, de predicar en el 90. Vi grupos de oración de 4 señoras. Entre las 4, 825 años. No estoy exagerando. De verdad, yo estoy en serio. Grupo de oración, de verdad, Padre, venga a mi comunidad. Claro, como y voy a la comunidad 4 señores. ¿Y tú no estabas? Bueno, 500 años para no exagerar. Ahora me resultó matemático, tú sabes, no. Hey, allá vamos a terminar si no entendemos que la pedagogía ha cambiado. Ya la pedagogía no puede ser la misma. Padre, si hay algo de Jesús de Nazaret, es pedagogo. Si hay algo en Jesús valioso en su proceso de discipulado, bueno, todo es valioso, pero si usted quiere que yo exagere algo, su pedagogía. Le hablaba en forma de ¿qué? De pagar. Era pedagogo. Jesús no se ponía a decir, yo soy la teofanía escatológica que sustenta radicalmente la autonomicidad del ser. Jesús no dijo eso. Eso lo dicen los teólogos. Jesús no. Jesús dijo, tú sabes. Hey, necesitamos revisar pedagogía. Y en nuestros grupos de oración hay que discutir a veces cómo vamos a hacer para que pedagógicamente esto funcione. Esto no es solamente de oración. Es de oración, claro que es de oración. Pero además de eso, se necesita pedagogía. Si no, no vamos a tocar el mundo de nadie. El mundo de los jóvenes. Porque a mí ya casi no, porque yo casi ya no predico a jóvenes. Tengo 46 años, ¿por qué no? Me pasé la vida en eso. Pacho sabe que creo que me habría recorrido América Latina predicándole a todos los congresos de jóvenes que hubo, ¿no? ¿Por qué ya no tanto? Porque ya estoy muy distante de su mundo. Ya ni me sé cuáles son las reglas de ellos. Ya me quedé obsoleto. Ya soy un iPhone 4. Y ellos son iPhone 6S. Imagínate, yo ¿cómo entro ahí? A mí por eso me gusta predicar a la gente como ustedes.
presupuestos. ¿Llevamos cuántos presupuestos? Uno teológico y otro tercero. Claro. Presupuesto comunicacional. Comunicacional. Escúchenme. El énfasis de la predicación no está en el emisor ni está en el receptor. El énfasis de la predicación está en la comprensión. No sé si me van a entender. O sea, el problema no está en que tú hables bien. Y el problema no está en que te amo, Señor. Y empezamos a enumerar muchas cosas que nos han pasado en nuestra vida espiritual. O cuando el Señor ha confirmado una gracia, ha confirmado que un enfermo se ha sanado y hemos podido comprobar, o alguien que estaba depresivo ha levantado la cabeza y empezado a caminar de nuevo. ¿Acaso no sentimos la alegría de decir gracias, papá? Gracias, Señor, con tanto fervor y con tanta alegría? Seguramente, pero ahora sería un llamado también para nosotros el sígueme. ¿Qué significa esto? El poder seguirlo a donde lo lleve, dando la vida hasta las últimas consecuencias, también es la nuestra, mis hermanos, porque esta mañana cuando veníamos hablando acerca de este Evangelio, se cortó rápidamente después del Evangelio y venía como sonando en mi corazón recordarles esto, ¿no? Que Juan hace muchas comparaciones del buen pastor y dice también aquel buen pastoral es aquel que entra por la puerta libremente, ¿no? En cambio, el que no es pastor, el que es el asalariado, el que entra por la ventana o deja entrar el lobo por donde sea, no le importa, viene y cumple, ¿no? Pero sin embargo, aquel que es el pastor, dice, las ovejas conocen su voz. Y yo me pregunto, mis hermanos, en nuestra iglesia, en el lugar donde vivimos, todos saben quiénes somos. No nos podemos escapar. E intentamos representar, o digamos de otra manera, intentamos o afianzamos lo que somos en una iglesia viva, en una iglesia caritativa, en una iglesia de Jesús, no nuestra iglesia. Y el Espíritu Santo lo que hace justamente es profundizar de lo más íntimo de tu ser, sacar lo mejor de tu persona y ponerlo al frente de una comunidad, al frente de un grupo. Pero ese poder que te da el Espíritu Santo implica haber escuchado primero ese ven y sígueme. Permanente, una permanente renovación interior. Un permanente sacudón espiritual, podríamos decir así, cuando uno está a media máquina o cuando ve que todo el mundo viene y te bombardea, ¿no? Me recuerdan muchas las palabras del Santo Padre, breves, concisas. Pero también recuerdo esas palabras que podemos poner la figura del Santo Padre, palabras y también los gestos de Él que está haciendo. No es solamente de palabras, sino también los gestos concretos que está realizando. Y en las huellas del Santo Padre, primero que nada, seguimos a Jesús, pero en Él con más claridad, asentamos nuestros pies con más claridad. Por eso tanta alegría en esta apertura, si me permite, Padre Linero, si me permite, en esta apertura, creo que es justamente eso, ¿no? De pisar las huellas de Jesús y no irnos por cualquier huella, porque hoy el mundo y las espiritualidades que nos bombardean nos hacen creer que lo nuestro es poco o nada. Y entonces agarramos cualquier espiritualidad o media espiritualidad y en vez de llevar por un buen camino a nuestro rebaño, llevamos por cualquier lado, menos de la iglesia de Jesucristo, Salvador del mundo. Entonces, pienso que este encuentro, esta belleza de vivir Pentecostés estos días,
para vivir todos nuestros días, por supuesto, suplicando la gracia de Dios que transforme nuestras vidas. Creo yo, como sacerdote, como muchas veces a veces he bombardeado, pero no porque uno quiere, sino porque con dolor a veces uno predica con dolor. Otras veces predica con alegría cuando está con alegría, pero en realidad no nos predicamos a sí mismos. Si estamos bien, no estamos complaciendo a nadie. Estamos hablando de Jesús en su iglesia y nosotros somos meros instrumentos, predicadores que hablamos del amor de Dios. Y tenemos que permanentemente escuchar esa voz. Juan, ¿me amas? Prado Flores dice que habían encontrado una predicadora en no sé en qué país y estaba llamando por teléfono, la han escuchado alguna vez, y en vez de decirle ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu iglesia? México, no sé, y le pregunta, ¿sigues amando a Jesús? ¿Qué pregunta, no? ¿Sigues amando a Jesús? Y en vez de decirle, ¿cómo estás? Prado Flores, un abrazo. No. ¿Sigues amando a Jesús? Creo que así como pequeñas frases que podían venirnos a la memoria estos días para vivir mejor con el espejo de Jesús, mirarlo mejor a Él, para que el fuego del Espíritu Santo haga muchas cosas en nuestras vidas, pero hoy a esta altura, porque el Señor nos ha elegido a nosotros. No pensemos tanto porque no nos han elegido nosotros, ¿no? Sino que en nuestra iglesia, en este mundo, en estos signos de los tiempos en los cuales nos toca evangelizar, nos ha llamado a nosotros. Y hemos escuchado este seguimiento justamente, ¿no? Ese llamado, ven y sígueme. Seguramente que hoy y estos días podemos renovar ese seguimiento. ¿Por qué hemos entrado aquí? Y por último, recordar que en este servicio, en esta entrega, Jesús cada vez tiene que ser más humilde. Porque cuanto más estamos sirviendo o más sentimos que el Señor nos da palabras de conocimiento para poner en práctica, para poder guiar a nuestros hermanos, tenemos que ser más humildes. Porque si no somos humildes y nos creemos que tenemos todo y lo sabemos todo, estamos perdidos. Creo que aquí justamente, luego de la Eucaristía, vamos a tener un momentito de adoración, es abandonarnos a Él nuevamente. ¿Y cuántas veces nos abandonamos? Pero hay que abandonarnos permanentemente y no creer que nosotros tenemos y sabemos. Está bien aprender, meter conocimientos, aprender en el corazón para expresarlo, estar atento y con respeto al hermano, está bien. Pero pidamos a Espíritu Santo para que todo lo que hablemos, lo que podamos pronunciar, nuestras palabras, nuestros gestos, crean en Jesús y crean en que lo que estamos diciendo tiene sentido, ¿no? Como muchas veces decía fe y vida, que la fe y la vida vayan juntos, no una cosa por acá y la otra por allá. Y nos hemos cansado de escuchar eso, pero tenemos que volver a eso, ¿no? A nuestra espiritualidad y ser sinceros con nosotros mismos, porque no estamos alimentándonos solamente para decirle a los demás, sino estamos alimentándonos nosotros con su gracia, con esta espiritualidad para vivir la santidad y de ese modo alcanzar un día esa gracia que el Señor nos permitirá gozar en Él. Por eso los invito a mis hermanos como María, nuestra Madre, ella será el centro de este encuentro, ella nos ayudará a vivir Pentecostés, ella es la estrella de la evangelización. Qué mejor poder vivir estos días con gratitud, con mucha sabiduría. Por último quisiera decir una palabrita de nuestro obispo que hace nexo con el episcopado, Monseñor Jan Limón, que nos ha marcado su testimonio, seguramente ya lo han escuchado, pero una parte que él dice en el pastoreo, el poner la atención en el otro. El poner la atención en el otro. El poder estar atento en el otro. ¿Cuánto nos cuesta, no? Porque vivimos por aquí y por allá, pero tenemos un servicio que es bellísimo. Entonces, poner la atención al otro, quizás también sea estos días para nosotros de ocuparnos con nuestra región, de ocuparnos con nuestra diócesis, con el equipo si hay, o hay algunos hermanitos que han venido y que uno pueda acompañar, pero no para sacar el cuero, para retarlo, no, solamente quizás
para sentirse más hermano y hacerle sentir la cercanía, porque muchas veces hay temas que no se hablan porque lo dejamos pasar. Quizás estos días sea para nosotros, con las enseñanzas de nuestros hermanos, sea un motivo de una revisión para una corrección fraterna, no una revisión para cortar cabezas. Con amor les digo, con mucho respeto. Y lo mismo digo frente al Padre Gabriel, también nosotros como curas, en el servicio de los laicos, necesitamos aprender lo que es servir con amor, y no servir a los codazos o servir a la prepotencia, ¿no? Sino servir con amor. Creo que estos días que vamos a vivir en este cenáculo, porque es todo para nosotros, si no lo sabemos aprovechar, es un desperdicio. Les invito entonces, mis hermanos, que lo podamos aprovechar al máximo y no tengamos miedo de preguntar. Yo creo que estos días para nosotros tiene que ser una gratitud, una caricia de Dios que nos está haciendo, un regalo de nuestra familia, de nuestras comunidades que nos han permitido estar aquí. Una fraternidad sincera, una fraternidad que embellezca tu rostro y puedas volver realmente, ¿no? Como podríamos decir, ungidos por el amor de Dios, ungidos por el fuego del Espíritu Santo. Que así sea. Queridos hermanos, este día para nosotros tiene que marcarnos mucho el seguimiento, porque de alguna manera en nuestra vida hemos hecho una opción de seguir a Jesús en esta espiritualidad, en esta corriente de gracia, unos más, otros menos, en años que vienen formándose y buscando la santidad, que es permanente, de gran desafío, ¿no? de vivir en santidad. Y sí es verdad que todos hemos experimentado ese vacío, muchas veces ese silencio, de que alguien te pregunte, como a un niño, ¿no? Cuando uno pregunta a un niño, ¿me quieres o me amas? Palabras que son tan cercanas, y si uno pregunta 2 o 3 veces, el niño se pone a llorar, ¿no? Y cuando el niño pregunta a la madre o al padre, ¿me quieres? ¿Me amas? Lo mismo, ¿no? Es decir, ¿por qué me pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿En qué me encontró? ¿Qué es lo que ha visto? Y más aún si es de adultos, ¿no? Cuando son cónyuges. ¿Hace cuánto que no me decías la palabra mágica, ¿no? Mi amor, te amo. Imagínense esta situación de un cercano a Jesús, que le estaba dando una herramienta para amar. Y nada más ni nada menos para pastorear, apacienta. Podríamos llamar quizá esa palabra acurrucar a tus hijos, acompañar, guiar. Tres momentos claves. Esto también se da muchas veces en una fraternidad, en la amistad. Antes mi hermano crecido sentía que me quería, me estimaba, pero ahora pareciera que ya no le intereso. Ya no pone interés en mí. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrán dicho de mí? ¿Y qué habrá pensado nuestro hermano? ¿Qué habrá quedado en el corazón